Vamos, está Daniel Valles en el arrancadero con un montón de preguntas para el comandante Enrique. Él es director de la Dirección, valga la redundancia, especializada de violencia familiar y de género. Adelante. Y de género, sí. Hoy en día, desde hace más de una década, la definición de familia cambió. Ahora no tenemos nomás un solo modelo de familia, tenemos 5 diferentes modelos de familia, la que componen hombre, mujer, o que componen mujer, mujer, hombre, hombre, abuelitos, hijos, o quien quiera que trae una llave para abrir la casa es mi familia. Esa es la quinta definición que se reconoce casi en todos los países del occidente, porque lo que estamos hablando aquí en el Medio Oriente les vale un cacahuate y no reconocen absolutamente nada. Dicen, aquí hay hombre y hay mujer y punto, se acabó. Por eso es que los movimientos que promueven esta ideología no van a esos países o no se meten a Rusia para promover esos países, porque ahí sí los encarcelan por tratar de cambiarle la ideología o la sexualidad a las personas. Bueno, pero ese es otro boleto. Aquí en nuestra ciudad, ¿cómo atienden esas diferentes denuncias que seguro le llegan de alguno de los 5 modelos de familia? A pesar de que sean estas corrientes ideológicas y demás, los delitos siguen identificándose de la misma manera. Entonces, los protocolos que nosotros seguimos son para identificar los delitos. Ese es el punto. Así es el meollo. Protocolo, ese es el meollo del asunto. O sea, siguen este protocolo. Sí, me gusta porque, o sea, no es el criterio del policía, sino un protocolo. Si alguien dice y se cree que es una lámpara, yo no tengo problema en decir, es más, yo le ayudo a ponerse el foco. Pero eso lo ven ustedes en la práctica y esto, ustedes, es una papa caliente que tienen que identificar, si no, en otros países hasta los demandan porque me trataste como lo que no soy. Me trataste como hombre siendo yo una mujer. Exactamente. Oye, pero pues si y aunque está el bigotón y la barbota y todo pero eso. Exacto. ¿Cómo ese tipo de cosas? Y los abusos sexuales. Por ejemplo, fíjese, hay un caso sonadísimo ahorita aquí de que acusaron a 5 guarderías. Sí. Donde la acusación presunta es que las empleadas violaban a los bebés o a los niños, o sea, de 2 años, de 1 año. O sea, y no tienen 48 horas detenidas las presuntas, que tienen 2 meses y hasta 3 meses detenidas. Y está detenido. Sé que no le corresponde a usted esto, pero como prevención, como parte de la policía en contra de la violencia familiar y de género, porque eso sería una violencia de género, ¿qué pueden hacer? ¿O nada? Al respecto de que están detenidas y de que están detenidas, del aspecto de la víctima, pues la familia la va a tratar y también podrán intervenir, pero la detención, porque ustedes pasan estos casos a fiscalía. Esto está bien tratado, está mal tratado. ¿Quién está mal? ¿La fiscalía, el IMSS, la sociedad, ustedes, nosotros, ellos? Bueno, aquí yo puedo identificar como policía que si están detenidas es porque la fiscalía encontró una evidencia. En base a alguna prueba de algún perito científico, encontraron pruebas. Y para poder seguir con el proceso y demostrar que esas pruebas son positivas, se cumplen ciertos requisitos ante la ley para solicitar de que se mantenga la prisión preventiva. ¿Hasta cuánto? Si hubiera sido una acusación sin fundamentos, donde nadie encontró ninguna sola prueba más que la acusación, se le da la libertad nacional. Ya deberían de estar libres. Entonces, si están detenidas, se encontró algo que las puede encontrar como culpables. Entonces, el proceso se lleva a cabo en detención para que el Ministerio Público pueda establecer ante un juez que las pruebas o lo que fueron encontrando sí son. Ahora, ¿usted conoce el caso de las guarderías? Directamente no, solo lo que es en los... Bueno, entonces, porque las guarderías están cerradas, las familias están sufriendo, ahí ustedes podrían ayudar con ayuda psicológica y todo eso que tienen en sus protocolos, ¿o no? Nosotros podemos ofrecer los espacios, claro que sí, porque es una unidad de atención a víctimas y no solamente son atención a víctimas de violencia familiar, de cualquier delito. Muy bien, muchas gracias, comandante. Comandante, la última pregunta de esta entrevista, y antes que nada le agradecemos mucho su presencia, me gusta mucho su parsimonia. Si usted lo viera, amigos del auditorio,
lo escucha, la tranquilidad con la que contesta, lo perfecto que ha sido en sus respuestas, es decir, atendemos no en base a lo que pensamos, sino en cuanto a el protocolo que tenemos. Quisiera preguntarle si ustedes, al igual que las comparaciones son odiosas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado está llevando pláticas ahora mismo en las escuelas de la ciudad donde forman a cadetes y hasta los gradúan a los niños para que formen patrullas juveniles. Esta actitud, este trabajo de ustedes que me parece muy importante en cuanto a la violencia intrafamiliar, los ha llevado también a los planteles a sensibilizar a los niños de que es importante que sepan cuándo hay violencia en casa y cuándo pueden ellos también, pues de alguna manera contribuir a decir, mi padre, mi madre, mi hermano, está ejerciendo violencia, llevan a cabo ese tipo de actividades también, van a las escuelas y si van, en qué número van? Y nosotros trabajamos igual en las escuelas y trabajamos en maquiladoras, pero sí la intención es de que en las escuelas los niños, estamos tratando de trabajar de secundarias Adelante. hacia adelante. Primero que nada para que identifiquen y evitar la violencia en el noviazgo. Muy Entonces, bien, muy bien. comienza como violencia en el noviazgo y luego ya se convierte en violencia familiar. Pues, Eso me parece muy bien porque si algo tenemos aquí en Juárez con los jovencitos, los pubertos adelantaditos, ese noviazgo en donde el novio jala a la novia, la cela, la golpea siendo novio. O viceversa, ¿eh? O viceversa. O viceversa, porque también... Que no se nos olvide esto. Tan malo el pinto como el colorado, como la colorada. O sea, sí. Esto es así, por eso es equidad de género. Sí, y entonces... Cuando hablamos en estas charlas, nosotros no identificamos a un agresor basado en su sexo. Magnífico. Identificamos a un agresor basado en sus actitudes. Magnífico. Es lo que nosotros llevamos a cabo de información en las escuelas. ¿Cuándo hay una agresión? Si nos pudiera decir para que el auditorio sepa, a ver, hay una agresión en una relación de noviazgo cuando alguno de ellos hace qué. Pues desde el celar ya es un tipo de violencia. ¿Qué le viste que? Ya tratar de controlar ese tipo de actividades, de conductas, de con quién se relacione, de a quién le hable, eso va llevándolos a entrar en un ciclo de violencia que los puede llevar hasta una violencia. Cierra tu Facebook. ¿Cómo ves, Daniel? Pues es que hay muchísimos tipos de violencia. Por ejemplo, una de las violencias más palpables de género es cuando te dicen rata inmunda, animal rastrero, rata de dos patas. O sea, esa, de acuerdo a los cánones de la violencia intrafamiliar y de género, lo mismo es que si te digo mugrosa, gorda, si te digo rata de dos patas. Pero aquí, por eso fue mi pregunta de hace rato al comandante. O sea, si alguien te dice a ti rata inmunda de dos patas, animal ponzoñoso, todo el mundo se ríe, ja, 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 ja. Pero si te dicen, ¿por qué volteaste a ver a ese? Tú no salgas, no vas a salir de la casa hoy, mugrosa, quédate aquí a planchar. Eso ya es violencia verbal. Pero como hay perspectiva de género, ahí viene la gran diferencia, donde no hay equidad. Y eso es la gran carencia que tienen todas estas cuestiones de perspectiva de género, que no hay la mencionada equidad que dicen. Por eso, a la vez, comandante, de que no identifican sexo, porque las personas tenemos sexos, las cosas tienen género. Entonces, ¿me vas a tratar como cosa o como persona? Entonces, cuando no identifican persona, están dando la equidad que se requiere y eso es digno de celebrarse en este programa porque la mayoría de ellos no lo hacen. Concluyo nada más preguntando, ¿siguen capacitándose? ¿Hay personal de la dirección bajo su cargo constantemente por instituciones tan importantes como el Instituto Municipal de la Mujer? Así es, la dirección está capacitada en su totalidad. Los casi 100 agentes que pertenecen a la dirección están capacitados y tienen su especialidad. Pero también tenemos el propósito de capacitar a todo el estado de fuerza de la Secretaría. Ahorita tenemos una capacitación con tribunales y el Instituto Municipal de las Mujeres, con perspectiva de género y cómo llevar estos procesos, en el cual ya tenemos alrededor de 1,100 policías capacitados y todavía sigue
la capacitación. La meta es completar el 100% de Comandante Enrique Burciaga Eras, director de la Dirección Especializada de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias también al secretario, al maestro César Omar Muñoz Morales, que nos permite este acercamiento con estas áreas tan importantes de la Secretaría. Daniel, algo que... No, nomás agradecimiento, saludo para el maestro y esperamos tenerlo próximamente de nueva cuenta para que nos platique un poco más y lo que podamos contribuir para poder dar a conocer lo que están haciendo, la labor tan loable que hacen, como dijo el clásico. Gracias nuevamente, gracias también a usted por sintonizarnos. Le recuerdo que este programa lo puede escuchar nuevamente mañana, sábado a la 1 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del día aquí por Alternativa FM 100.3. Por parte de su servidor, de mi compañero Daniel Valles y a nombre de la producción completo, le deseo muy buen viernes y muy buen fin de semana. Como siempre le digo, pásela bien. Que toman algunos hombres de muy mala manera de golpear, de maltratar, de alguna manera causarle daño a la mujer o a la familia. ¿Cuántas intervenciones hay? Si esto ha ido incrementando, se ha ido disminuyendo, porque esta dirección que usted hoy ostenta, forma parte, no sé si de una subsecretaría o de qué depende. Es parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ¿Y arriba de usted quién está? El secretario de Seguridad Pública. De Seguridad Pública. Y sabemos que esta dirección, Daniel, ya tiene un buen tiempo. ¿Ha dado resultados? Es decir, ¿se ha disminuido la violencia o por el contrario, sigue creciendo aquí en la ciudad? Y si es cierto como lo es, dicen, si es cierto o no, comandante, que el clima, hoy alcanzaremos los 40 grados, influye en la violencia intrafamiliar. Son muchas preguntas a la vez, pero antes que nada, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Sí, son muchas preguntas, pero te puedo decir que los resultados sí son positivos, sí se están dando. La dirección viene trabajando desde julio del 2023 como dirección y en el cual comenzamos a abarcar diferentes actividades que la Secretaría no venía desarrollando. Daniel. ¿Cómo qué actividades? Entendemos lo que es ir en contra de la violencia. Sin embargo, lo que el comandante atiende junto con su cuerpo es un tipo de violencia específica, focalizada, en violencia de género, le llaman así. Ahora casi a todo le dicen de género. Han degenerado inclusive toda esa situación. Pero cuéntenos, en este sentido, es la pregunta. ¿Qué es este tipo de violencia que atiende? Mire, anteriormente la Secretaría contaba con un departamento que era meramente operativo. Llegaban los llamados al 911, llegaba la patrulla, atendía el llamado, hacía la detención y pues se retiraba del lugar. Ahí terminaba una intervención por violencia familiar. Con la creación de la dirección especializada, están cumpliendo normas nacionales e internacionales, que es darle atención a la víctima. Con la creación de la dirección, nosotros tenemos ya en la Secretaría de Seguridad Pública una unidad que es la unidad de atención a víctimas, y en esta unidad lo que hacemos es dar atención psicológica, contención y asesoría. Contención, eso es importante. O sea, la contención llegan y ponen paz, como decía ahorita mi compañero, tratan de calmar ahí las ansias. Así es, para llevar a cabo una detención nosotros necesitamos tener una entrevista elaborada con los hechos para presentar un caso en fiscalía. Entonces, a veces las personas cuando se encuentran en crisis no nos pueden proporcionar esa información que necesitamos y los casos es como luego no van bien fortalecidos hacia fiscalía. Vamos hablando en concreto. La intervención de la policía en el pasado es que había un pleito intrafamiliar, la señora, el señor se peleaban, llamaba a la señora o la suegra o quien fuera, daba parte a la policía, llegaba la policía, detenía al ricoso, al agresor, lo metía en el camper, se lo llevaban y duraba ahí detenido mientras iba la señora al día siguiente sin lugar, pobrecito, ahorita no está crudo, ya le hice sus chilaquiles, lo soltaban. Esto pues dejaba mal parada la autoridad, pero ahora yo digo, bueno, también debiera sometérsele a un criterio de detención. ¿Cuántas horas
dura un agresor detenido? Cuando va la señora y dice, suéltenlo porque Bueno, tengo listo su comida. cuando son delitos, nosotros los presentamos ante Fiscalía y ahí depende de la Fiscalía, pero los horarios legales es hasta 48 horas para ratificar una denuncia. Es donde hace también pues la característica de nuestro trabajo es asesorar a la víctima que tiene que ir a Fiscalía a ratificar la denuncia, si no esta persona sale y la denuncia no procede. ¿Y determinan la víctima en el momento de la contención o determinan la víctima quién tiene más moretones? ¿O determinan quién es la víctima de acuerdo a quien llamó? ¿Cómo le hacen para determinar a la víctima y dejar a una persona bajo resguardo las 48 horas? Todos los delitos tienen sus características que se tienen legalmente para presentarse como delito. Ajá. Nosotros nos presentamos al lugar y dentro del protocolo de atención con perspectiva de género es separar a las personas involucradas en este suceso. Entrevistamos al hombre y a la mujer por separado. Ajá. Y como policías tomamos una decisión qué características se cumplen para hacer un delito. Perdóname la insistencia, pues se menciona mucho, Ramón y yo lo escuchamos casi a diario. ¿Qué es eso de perspectiva de género? Porque nomás lo dicen, vamos a hacer leyes con perspectiva de género, vamos a hacer la detención con perspectiva de género, la entrevista con perspectiva de género, vamos a votar con perspectiva de género. ¿Qué es eso para que nuestro público lo tenga muy bien entendido? Bueno, nosotros lo tenemos identificado dentro de nuestras labores, ver realmente todas las posibilidades que tiene en cuanto a su género. Estamos hablando de que hubo un forcejeo entre dos hombres, hubo una riña, tienen igualdad de fuerzas. Puede presentarse como una riña. Caramba. Entonces, si hay una... ¿Y si es un hombre vestido de mujer? Si hay un forcejeo, ahí ya entra la cuestión de los géneros. Ahí cambia y varía. Pero entonces quiere decir que, vamos a decir que en el hipotético caso que mi compañero y yo forcejeáramos y nos pegáramos y él resulte más fuerte que yo y le llama a usted y viene y digo, es que él es más fuerte que yo y dame a mí la perspectiva de género y mételo al bote a él. ¿Así es? No. Ahí en este caso el género en ambos el sexo es masculino y tiene las mismas condiciones de fuerza. Entonces, ¿esto aplica solamente para la mujer? En cuestiones físicas, sí. Entonces, esa perspectiva de género es una ventaja para la mujer y donde el hombre está en desventaja siempre y cuando haya habido fuerza física. Es que en el delito de violencia familiar tiene que haber un sometido. Sí. Entonces, sí. Para en estos casos, nosotros lo que vemos es esa situación. Ahora, si la víctima en este caso es hombre, nosotros vemos todas las características de la situación. Cuando la persona dice, ¿sabe qué? Nos encontramos sentados, mi pareja y yo en la sala, y de repente, no sé, se molestó porque me llegó un mensaje de una compañera, se levantó, me empezó a golpear, me tapé, y mis hijos hablaron a la policía y bla, bla, bla. Entonces ahí hay una violencia porque él está sometido. Ya, hombre, muy diferente a que me paré después de que me dio un golpe y se lo devolví. Entonces ahí ya hay una agresión entre ambas personas y ya lo podemos llevar a un proceso como una riña o lo podemos presentar a él como violencia familiar y a ella por lesiones en el caso de que existan lesiones. ¿Y cómo procesan el caso de un travesti, o llamar de alguna manera? Bueno, es un homosexual vestido de mujer y que le gusta, no sé, los hombres, ¿no? Y tiene su pareja. Y resulta que este homosexual vestido de mujer es Raquel, un hombre de 1.90, bien dado, de un tremendo cachetadón a la pareja. Que le voltea la mandíbula. ¿A quién van a proteger? ¿A Raquel o a José? Ahí la perspectiva de género no va aplicada en cuanto a sus rasgos físicos, sino en cuanto a su identidad. O sea, ella es mujer, él se siente ella. Es llegar y preguntarle. ¿Qué te sientes? No, barbaridad. No cómo te sientes. Porque no, ¿qué te sientes? ¿Sientes que eres hombre o mujer? ¿Cómo te identificas? Exacto. Porque igual la pregunta puede ser muy invasiva. Es simplemente hacer una pregunta neutral. Buenas tardes, ¿qué pasó? ¿Cuál es su nombre? Ya de ahí ella se Me llamo Raquel, dice. Y ya lo empiezas a tratar como se identifica.
Ok, Raquel, ¿qué fue lo que pasó? Y demás. Y ahí estás usando la perspectiva, no en cuanto a su fuerza física, sino en cómo se identificó. ¿Cómo ves? Yo lo veo con una gran desventaja Para los hombres. Para los hombres. Pero gran desventaja esta perspectiva de género. A mí eso siempre me ha olido a eso. Ujú. Y el comandante, pues, no me deja cambiar mi opinión. Él está haciendo un trabajo bajo un protocolo. Él lo tiene que seguir y punto. No es idea de él, pues. Pero ya me cayó ahora sí el 20. No ¿verdad? Es una idea de cómo tratar el asunto, sino que hay un protocolo de cómo atender la situación. Hablemos ahora de números, comandante. ¿Qué tan generalizada está la violencia en Ciudad Juárez? ¿Cuántos reportes tienen? ¿Cuántos tenían hace un tiempo? ¿Cómo podemos decir que ha disminuido esta violencia? Estamos reduciendo las llamadas al 911. Según las estadísticas que nos dio Seri del 2021 al 2022 y al 2023, estuvimos bajando alrededor por año de 10,000 llamados relacionados a la violencia familiar. ¿Cómo las bajan? O sea, ¿cómo dicen? Estamos bajando, está muy bien. Pero el público quiere saber cómo, qué hacen, para que esto baje, porque puede decir, bueno, tenemos 9,000 llamadas porque 1,000 decidieron no llamar, aunque hubo 15,000 casos. Bueno, a través de que se convierte en dirección, creamos también un departamento que es de atención preventiva y vamos a las escuelas. Hacemos un trabajo similar a prevención social, pero lo de nosotros está enfocado meramente a la violencia familiar. Trabajamos en escuelas, en maquiladoras, hacemos charlas informativas de cómo denunciar un acto de violencia y la otra que es muy importante también, cómo identificar la violencia familiar. Sí, exacto. Cómo identificar todos los tipos y modalidades de violencia. Y con ese tipo de charlas y igual el trabajo que se hace en conjunto con organizaciones o con el Instituto Municipal de las Mujeres, que compartimos estos temas, pues se ha logrado bajar las llamadas. Ahí es donde justifican ustedes, es decir, estamos bajando, ¿verdad? Estamos bajando en cuanto a llamadas, en cuanto a carpetas de investigación. Tenemos numeralia, es decir, porque estamos bajando, pues puede ser 1 o 2, o pueden ser 1,000, no, pueden ser porcentajes. En cuanto a llamadas, fue alrededor de 10,000 llamadas anuales, del 21 al 22. ¿Y ahora cuántos traemos? Y en carpetas, ahorita no tengo el dato de este año todavía, pero íbamos en ese porcentaje. Del 2021 al 22 al 23. Ok, se ha bajado. Se ha bajado las llamadas. Las carpetas se han mantenido. O han incrementado un poquito el número de carpetas de investigación, pero también lo atribuimos a este mismo trabajo que estamos haciendo, que es informar a la ciudadanía qué es un delito de violencia familiar y cómo pueden denunciar. Hace un tiempo, no sé si te enteraste, Daniel, amigos del auditorio, en Ciudad Juárez esta dirección estableció las patrullas rosas, creo. Sí. Y de repente, pues las quitaron. Desaparecieron. No sé si ahora las quieran hacer, no sé, con los colores del arco iris, o ya tienen la ideología de género ahí inserta, o por qué no seguir o continuar con esto que le daba a las mujeres que son mujeres, la posibilidad de decir, bueno, patrulla, dile que el señor está violento, etcétera. ¿Por qué quitaron eso? Bueno, de inicio fue como un trabajo nacional de meter esta ideología a la policía y tratar de que los policías entendieran lo que era la perspectiva de género, y se optó por ese tipo de cambios que a final de cuentas no impactaba en cuanto a las actividades de los policías o la mentalidad de los policías, por lo cual se optó de continuar con lo que es la imagen institucional y estar trabajando mejor en base a la capacitación de los policías y los protocolos. Muy bien. Capacitación es importante, porque esto es un tema que no lo domina el común de las personas. Más por eso fue mi pregunta, lo que era perspectiva de género, porque nomás lo escuchan y se requiere una capacitación y una definición en cuanto a esta ideología, porque es una ideología, y una ideología es tan amplia como la quiera hacerse. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Hay 1,200, fíjate, de acuerdo a esta ideología, hay más de 1,200 géneros, es decir,
¿Usted qué se siente? Pues yo me siento jirafa sexualmente activa. Yo no sé cómo actuaría allí la policía, pero esas locuras ¿Traes tienen. al zoológico? ¿A quién traes? O sea, es que en ese plan pueden ponerse ustedes, ¿verdad? Que tengan un caso como este, como Canadá, el señor de 60 años que se siente una bebé de 8 y que lo adoptaron unas personas de su misma edad y ahora lo tratan como si fuera una bebé de 8 porque la ideología de género le permite sentirse o identificarse como un bebé de 8 años, aunque no se rasure y tenga una barba más que todos los que estamos aquí. Y eso es algo muy confuso que no todo el mundo domina, o estamos ahora sí que preparados para enfrentarnos con una jirafa o con un señor de 60 que dice que tiene 8. La locura. Hace años, el corte, en Ciudad Juárez, no sé si le tocó a usted vivir esto, había delegaciones de policía y representaban, ¿qué te puedo decir? Pues la esperanza de la colonia, de que si llega a pasar algo, corro a la delegación de policía, mando al chamaco, vaya a hablarle al policía del barrio, porque su papá está medio enfurecido. Y así se atendían las O cosas. la tóxica, ¿eh? Hay que ser Sí, sí, equidad o la de género, tóxica, sí, sí, perspectiva para de género, sí. La o la tóxica, tóxica enloqueció. sí. Ya no tienen pensado en esta intención del alcalde, que lo ha dicho mucho, el propio señor secretario de Seguridad Pública, el maestro Juan Muñoz Morales, ha dicho, buscamos una policía de proximidad. ¿No han pensado en retomar aquello para que en colonias tan conflictivas como Riberas del Bravo, todos los parajes, que mal, todos los parajes están mal, que pudiera revivarse esto, que la gente tenga cercana a la policía? ¿Te refieres a lo que eran las casetas? Las casetas de Sí, policía. Las casetas Le de llamaban policía. delegaciones de policía también hace muchos años. Después, ahora sabemos que las delegaciones son los distritos. Pero estas casetas de policía, que tenían una ergástula, Sí, sí, sí. una carcelita ahí. Es que igual la violencia en la ciudad es muy diferente a como era hace años. Entonces se tienen que evaluar los riesgos en los que se ponen al instalar este tipo de casetas, pero igual sí se ponen Sí. en algunos puntos estratégicos lo que son las unidades móviles, las torres estas que vienen con cámaras, con videovigilancia, que están enlazadas directamente al SER y proporcionan información. Entonces, esas son las que se están colocando en puntos estratégicos. Me dio un poquito de risa porque me acordé de esas, ¿quieres llamar? Delegaciones. Casetas. Pero antes, quienes delinquían traían resorteras, ahora traen metralletas. Yo el meollo del asunto. Exactamente. Es decir, no puedes exponer ahí a los policías, Sí. porque hoy traen metralletas. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos esta mañana platicando con el comandante Enrique Burciaga Heras. Él es titular de la Dirección especializada de Violencia Familiar y de Género. Yo tengo una pregunta. De la Secretaría de Seguridad Pública. Mi compañero Daniel Valles ya está esperando que regresemos del corte para tener una pregunta al comandante. No se vaya, volvemos ya.